para nosotros el personal de salud. Esta semana los médicos pediatras han logrado atender a 50 recién nacidos y su meta este mes es poder atender 300 bebés. Sí, la verdad es que sí, se parece bastante al consultorio. Yo había visto videos, pero pues no había entrado en una y me pareció muy chévere. Es que en Colombia nacen al año en promedio 160.000 bebés, unos 13.000 cada mes. En esta cuarentena solo la EPS Sanitas registró el nacimiento en 2 meses de 1.400 pequeños. Los usuarios, nuestros afiliados, están hasta ahora muy contentos con la atención que han recibido, la tranquilidad que les da saber que no se tienen que desplazar de sus casas, que llevamos todos los elementos de seguridad tanto para ellos como para nosotros. Para muchos de estos padres el nacimiento de sus hijos es una motivación a esta difícil situación que está atravesando el país por la pandemia y a pesar de las difíciles condiciones económicas y sociales por las que atraviesan. Esta unidad médica tendrá más visitas en las horas de la tarde en otros sectores de Bogotá para atender a las mamás y a los bebés recién nacidos, mamás que nos han dicho que son la generación, no del COVID, sino la generación de la esperanza de todo un país. Desde el occidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Gracias, Julián. 12:50 y esas noticias que contrastan con lo positivo. Una tragedia envuelve hoy a una familia de migrantes venezolanos en el Quindío. Cuando caminaban por una vía para regresar a su país, el conductor de un vehículo arrolló a un niño y huyó. Nelson Murillo con los detalles desde Armenia. De acuerdo con el informe policial conocido por Noticias Caracol, un niño de apenas 2 años de edad, identificado como Santiago García Díaz, falleció en el kilómetro 14 en la vía que comunica a Ibagué con Calarcá. Los hechos son materia de investigación. Este es el caso. En la vía Calarcá-Ibagué, el sector conocido como Los Pinos, ocurrió el accidente que acabó con la vida del menor de edad. La policía ya tiene indicios de las causas de esta tragedia. En un aparente descuido de sus progenitores, un menor de 2 años atraviesa la vía y un camión lo habría arrollado. Los padres de familia no se percatan en el momento del accidente, por tal motivo no dan un aviso oportuno a las autoridades. Cuando observan al menor pues ya tirado en la vía, inmediatamente se pide una ambulancia a la concesión vial. Los familiares y autoridades trasladaron al menor al hospital La Misericordia de Calarcá, donde falleció. La policía adelanta la investigación para hallar al conductor que huyó del lugar. Estamos en ese proceso investigativo, verificando cámaras y ajustando horarios en el momento en que se presenta el accidente, con el destino hacia la ciudad de Armenia o con destino hacia la ciudad de Ibagué. El niño viajaba en compañía de varios de sus familiares venezolanos que se desplazaban para retornar a su país. Ahora las autoridades tratan de determinar quién fue el conductor que llevaba el camión que arrolló al menor de edad. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Noticias Caracol. Nelson, gracias. 12:52 de la tarde y mucha atención a esta denuncia porque sectores médicos están denunciando lo que podría ser un presunto uso de las unidades de cuidados intensivos tan necesarias en medio de esta coyuntura con fines económicos. ¿Qué es lo que pasa, Catalina Vargas? Vanessa, pues algunas de las denuncias tienen que ver con el ingreso de pacientes que no han sido diagnosticados con COVID-19 a estas unidades de cuidados intensivos o también de pacientes que simplemente son sospechosos de tener esta enfermedad. La razón, debido a que la facturación en una unidad de cuidado intensivo es mucho más elevada a la que podría ser en una hospitalización normal. Las autoridades ya están al tanto de esta situación e investigan una presunta cartelización de las UCI. Uno de los indicadores más importantes para conocer el comportamiento del COVID-19 en Colombia es el nivel de ocupación de las UCI o unidades de cuidados intensivos. En regiones como el Valle del Cauca ya se presentan denuncias de pacientes que serían ingresados a las UCI cuando podrían ser tratados en hospitalización normal. Ahora con la pandemia COVID-19 y la emergencia sanitaria, el gobierno ofrece un pago extra por cada cama UCI ocupada por un paciente con COVID-19 e inclusive se ha llegado a decir que puede ser hasta de 20 millones de pesos por cada paciente. Al parecer, estos ingresos a las UCI se estarían haciendo solo por sospecha de la enfermedad, situación que podría estar ocurriendo en hospitales públicos y privados. La sensación que tenemos es que, como es un negocio, y como los hospitales públicos entraron a la oferta y la demanda a raíz de la ley 100, pues todos están involucrados. Que un paciente en cama normal o de mediana complejidad le pagan a las IPS 10 millones de pesos por los 15 días y en las UCI le pagan 30 millones de pesos por los 15 días.
El presidente del Colegio Médico del Valle señala que conocer los costos fijos de un paciente COVID en UCI es incierto. El tratamiento del COVID-19 no se sabe exactamente cuál sería el tratamiento. Entonces lo que se tiene en este momento es tener un paciente con un respirador, que considera que el respirador es la salvación. El ministro de Salud aseguró en Blue Radio que es falso que se estén dando incentivos a las clínicas por atender pacientes con coronavirus. Yo vi el video, hay muchos videos, hay muchos audios que están circulando en esto por el medio y que generan mucha desinformación. Nosotros obviamente lo tenemos que investigar, toda la superintendencia está evaluando específicamente ese caso. Por su parte, la Supersalud y la Contraloría iniciarán las respectivas averiguaciones para esclarecer lo sucedido con estas unidades de cuidados intensivos. Según datos del Ministerio de Salud, son más de 700 camas UCI ocupadas a nivel nacional, pero preocupa la situación en departamentos como el Vaupés y el Amazonas, debido a que allí no hay suficientes camas para atender casos críticos. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Catalina, gracias. Y retomamos la noticia sobre la disparada ocupación de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López anunció que la capital está a punto de llegar al pico más alto en materia de contagios por COVID-19. Angie Camacho, ¿qué otra advertencia hizo la alcaldesa sobre las unidades de cuidados intensivos? Catalina, lo que acaba de advertir la alcaldesa de Bogotá es que a partir de este momento todos los bogotanos tenemos que estar preparados para elevar el nivel de alerta en Bogotá, de pasar de amarilla a alerta naranja. Y es que esto quiere decir medidas más restrictivas de confinamiento con respecto a lo que hoy estamos viviendo. Y es que para que ustedes se hagan una idea, en menos de 2 horas pasamos de una ocupación en unidades de cuidados intensivos de casi el 42% a hoy el 45%. Estamos a 5 puntos de decretar y elevar la emergencia. Bogotá al día de hoy registra 7.743 casos de contagios de COVID-19, lo que representa el 33% de los casos de todo el país. Pero lo que más preocupa en este momento es que el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo se ubica en el 44.6%, lo que indica que estamos a tan solo 5 puntos de elevar su nivel de alerta. Bogotá seguirá en alerta amarilla si sus UCIs están por debajo de una ocupación del 50%. Si supera el 50%, entrará toda la ciudad en alerta naranja. Y si supera el 70% de ocupación, entrará toda la ciudad en alerta roja. Y es que según cálculos del grupo epidemiológico de la alcaldía, por cada 4 pacientes que se contagien con coronavirus, al menos uno requerirá de unidad de cuidado intensivo. La línea roja está en el 70%. Esperamos no tener que llegar allí, pero probablemente tenemos que tomar en ese momento otro tipo de medidas, probablemente de confinamiento nuevamente o medidas restrictivas. A hoy, las localidades con más casos de contagio son Kennedy con 1.974 casos, Suba 753, Bosa 702, Engativá 563, Ciudad Bolívar 470 y Fontibón 411. Hay otras 4 localidades más que no tienen mayores casos de contagio y están en alerta naranja por la mayor posibilidad de contagio por cada 100.000 habitantes. Rafael Uribe, 329 casos, Chapinero, 183, Antonio Nariño, 172, Puente Aranda, 300. Por eso, aunque el periodo de cuarentena en algunas zonas ya se cumplió, la alcaldesa mantiene de manera indefinida la alerta naranja. Y decidimos mantener todas las 14 zonas, incluidas las de Patio Bonito, Calandaima, María Paz y otras en Kennedy. La razón para que las cifras estén en aumento, según la alcaldesa Claudia López, obedece a la directriz presidencial de reapertura de varios sectores de la economía. Desde que el señor presidente ordenó la reapertura de los sectores económicos el 27 de abril, cada 15 días se duplican los casos de contagio en Colombia. Cada 15 días. Y el número de fallecidos ha crecido entre el 50 y el 60%, cada 15 días. Al respecto, Noticias Caracol buscó respuesta del gobierno nacional. Aseguraron que el Ejecutivo autorizó la reactivación de estos sectores, pero dejando en manos de los alcaldes y gobernadores la llave de la gradualidad para la apertura con condiciones y protocolos de bioseguridad. La alcaldesa ha señalado que sea cual sea la medida, esta antes será discutida con el ministro de Salud, como otro de los escenarios que se plantean para Bogotá y para el caso del centro de la ciudad, donde hay muchos vendedores ambulantes y de alguna manera no hay ningún control. Ha dicho la mandataria que se explora la posibilidad de poner turnos, horarios para la venta e incluso exigir la distancia social. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.
Angie, gracias. A propósito del tema, es crítica la situación en Cartagena, donde la ocupación de UCI llegó al 85%. El gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, dictó por eso nuevas medidas para revertir el aumento del COVID-19 en Cartagena. Carlos Cataño Guarán, ¿cuándo entran en vigencia estas iniciativas? Alejandra, estas iniciativas de contención tienen un carácter de urgencia. En consecuencia, lo que se pretende es que entren en vigencia de manera inmediata. Por eso, tanto el alcalde como su equipo asesor en materia jurídica están rápidamente redactando los decretos para su expedición y aplicación de manera inmediata. Entre las directrices del Ministerio del Interior se encuentran el urgente mejoramiento de la red hospitalaria, el acompañamiento de la fuerza pública y la agilización de ayudas humanitarias. Se empieza a establecer una hoja de ruta para unas acciones específicas que están encaminadas a lograr la contención y mitigación del COVID-19 en el distrito de Cartagena. La decisión más radical que ordena la cartera del Interior es el cierre temporal de 6 barrios: El Pozón, Nelson Mandela, San Fernando, La María, La Esperanza y Olaya Herrera. Claro, si es necesario, sí, para que baje la pandemia aquí en este barrio, en el sector. ¿Hay miedo? Sí, claro, hay bastante miedo ahí, claro que sí hay, bastante. La gente anda atemorizada, pero la necesidad obliga a salir. En esos sectores, los contagios registran una línea ascendente. Muchas personas contagiadas. Yo que me gustaría que el gobierno pues tomara más medidas de precaución, más control de la ciudadanía. Irónicamente, en esos mismos sectores se evidencian aglomeraciones, riñas callejeras, consumo de licor y otras imprudencias. La Policía Nacional hace un llamado especial a la comunidad para que respeten las normas que se han dispuesto por parte del gobierno distrital y nacional. El solo anuncio de cierre generó temor entre los residentes, pues comenzaban a reanudarse actividades laborales y comerciales. La mayoría de la gente que trabaja para acá, para La María, Esperanza, trabaja en el mercado y siempre trae la comprita y eso afecta siempre. La economía, está cerrado, afecta. La mayor incertidumbre es la manera como operará el cierre de estas 5 populosas zonas y hasta cuándo se extenderá. Podemos volver cuando la ciudad recupere las cifras, cuando la ciudad mejore los indicadores. Si eso lo hacemos, solo lo hacemos si todos aprendemos esas 5 cosas que acabamos de decir. Si todos aprendemos al distanciamiento social, al aislamiento en casa y a las medidas preventivas. Otro cierre que se ordena, pero en este caso de carácter parcial, es el del mercado público de Basurto, donde las ventas se habían limitado a comerciantes mayoristas. Y una medida adicional ha anunciado el alcalde William Dow, y es que a partir de las próximas horas se va a reducir a un dígito, es decir, solamente las personas o el número de personas se va a referir al último dígito. Antes se hacía con 2, incluso en alguna ocasión se autorizó hasta 5 dígitos, pero en esta ocasión, para evitar la circulación en las calles, se va a reducir a solo 1, y eso será muy seguramente a partir de las próximas horas. Por el momento, toda la información. En Cartagena, Carlos Cataño Guarán, Noticias Caracol. Carlos, y es que ya son 106 muertos y 2.220 los contagiados por el COVID-19 en Cartagena. La mayoría de las víctimas son adultos mayores con enfermedades preexistentes y, como lo decíamos anteriormente, lo que empeora la situación es que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo ya alcanza el 85%. Todos se preguntan qué está pasando en Cartagena, por qué hay tantos fallecidos y contagiados por el COVID-19. Muchos lo atribuyen a la irresponsabilidad de algunos ante la pandemia. Pasan en las calles como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera normal, y tenemos que tener conciencia de que estamos en una pandemia y que tenemos que cuidarnos todos. ¿Qué pasa? Que por medio de las necesidades se ve obligado uno a salir, pero todos no tienen la responsabilidad de protegerse. 106 muertos y 2.220 casos positivos se registran en Cartagena. En este momento, 442 pacientes son atendidos en los hospitales, de los cuales 106 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, que comprende 29 pacientes confirmados positivos y 77 pacientes sospechosos. La ocupación de camas está en un 85%. En el momento
La ocupación en el servicio de la unidad de cuidados intensivos es de un 85%. Tenemos en el momento disponibles para la atención 27 camas. En la unidad de cuidados intermedios tenemos una ocupación de un 75% y tenemos disponibles 35 camas. El distrito anunció que a la ciudad llegarán 240 camas hospitalarias más para atender a los pacientes contagiados. Unas 5 minutos de la tarde, el llamado sigue siendo el mismo: cuidarnos, prevenir. El que esté saliendo tanta gente a la calle no significa que ya pasó lo peor de esta pandemia, todo lo contrario. Doctora Fernanda, reiterar lo de siempre, el llamado a cuidarnos. Sí, Vanessa, sin duda. Muy buenas tardes para todos. Miren, hemos tenido incluso ganancia en el control de otras enfermedades. Se han salvado vidas, no solo del COVID, sino también de la influenza y de otros virus y microorganismos respiratorios e incluso digestivos que cada año causan miles de hospitalizaciones y muertes durante esta temporada. Sabemos que en el primer semestre de las lluvias traen aumento de muchos casos. Año tras año lo vemos aquí en las pantallas. Las urgencias y las salas de enfermedades respiratorias saturadas, con niños, con personas mayores. Hoy esa tendencia cambió y el panorama es mejor que el del año pasado, debido a todo lo que hemos aprendido y realizado con el lavado de las manos, con la distancia física, etc. Sin embargo, hay que seguir haciendo todo lo que hemos venido haciendo en materia de protección. Sería muy triste perder todo eso que hemos ganado. Cada año, entre marzo y junio, se presenta un pico respiratorio, es decir, un periodo de mayor transmisión de diversos virus, lo que dispara las consultas, y este año no ha sido la excepción. Es más, al grupo se sumó el nuevo coronavirus. Pero sin duda las medidas de aislamiento e higiene tomadas para el control de la pandemia han impactado no solo al COVID. Para este momento de semana epidemiológica 20 que hemos ya consolidado, tenemos un 21% menos de presencia de infección respiratoria aguda en todos los grupos de edad. Esta presencia de infección respiratoria aguda es todavía más notoria en los menores de 5 años. Las medidas de no asistir a las instituciones educativas, a los jardines infantiles y los cuidados frente a los síntomas respiratorios. Esto significa que solo en Bogotá se han realizado 120.000 consultas menos por infecciones respiratorias si se compara con el año pasado. La infección respiratoria aguda para este periodo ha presentado una disminución importante. Es así como a la fecha tenemos cerca de 565.000 consultas por esta causa versus más de 688.000 consultas que habíamos presentado en igual periodo del año 2019. La higiene de manos también ha reducido la frecuencia de infecciones digestivas. Una disminución significativa e importante, principalmente en menores de 5 años, no solo en la morbilidad, sino también en la mortalidad por infección respiratoria aguda y por enfermedad diarreica aguda. No hay que dar marcha atrás. La distancia física, la higiene de manos, respiratoria y de superficies salvan vidas, y no solo del COVID. En este momento de flexibilización es esencial extremar el autocuidado, porque al salir hay más riesgo de contacto con otros y por lo tanto de contagio. Vemos cómo se han incrementado los casos y la ocupación de unidades de cuidado intensivo en algunas ciudades. Hay que actuar en las dos partes de la epidemia. Uno, en la parte preventiva, y dos, hacia la necesidad de tener cuidado intensivo para las personas que lo requieran, que es el 3 al 5% de los casos. En este momento, el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo ha venido aumentando también. En Bogotá ya está cerca del 41% y a nivel general del país, Cartagena estaba en el 50%. Esto nos da una visión actual, pero viene de días anteriores. Estamos teniendo una visión retrasada de 1 o 2 semanas. La situación puede irse incrementando. Es necesario tener disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Es un recurso crítico. Si el porcentaje ocupacional llega a subir al 70%, hay que cerrar. Hay que extremar más las medidas de aislamiento y de cuarentena. La evidencia es clara. Si bajamos la guardia, podemos saturar al sistema de salud, aumentar los casos críticos y tener que volver al aislamiento preventivo obligatorio. Volver a salir a la calle en plena pandemia tiene un precio. Distancia física en todos los lugares, lavado de manos, buen uso del tapabocas. Si hay síntomas respiratorios leves, mejor quedarse en casa. Así vamos a mantenerlo cosechado durante todos estos meses.
Pero si no asumimos esas medidas básicas, tendremos que volver atrás y cerrar otra vez los sectores que han regresado a la productividad, con las consecuencias que ya sabemos que eso trae. Las semanas que vienen nos darán los resultados de nuestro comportamiento de hoy. Créanlo o no, la responsabilidad está en las manos de cada uno. Doctora, gracias. A la 1:09 p.m, volvemos al Caribe. En Valledupar, 2 presuntos asaltantes fueron abatidos por un funcionario de la Fiscalía. En esa ciudad habían disminuido los hurtos durante la cuarentena, pero los casos han empezado a aumentar en las últimas semanas. Martín Mendoza, ¿qué dicen las autoridades ante esta situación? Las autoridades manifiestan que se preparan para esta situación con controles, con operativos en diferentes sectores de la ciudad, pues ya es evidente que los ladrones están volviendo a salir a las calles, pues en el inicio de la cuarentena las cifras de atracos, de hurtos en la ciudad habían disminuido en un 23%, pero en los últimos días estos casos se han disparado. En el caso de hoy, 2 jóvenes que fueron abatidos por un miembro del CTI de la Fiscalía, se conoció que estos muchachos estarían involucrados en otros casos registrados en la ciudad. En este sector del barrio Dangond de Valledupar se presentó la balacera en la que resultaron muertos 2 jóvenes que fueron baleados por un agente del CTI que los sorprendió, según la policía, atracando. Estos 2 sujetos se encontraban hurtando a una familia que estaba con un vehículo a quienes pretendían despojar de un bolso y de su celular. Aquí se presenta un cruce de disparos y quedan estos 2 sujetos aquí que pretendían huir con sus 2 motocicletas. Además, se encuentra también en la escena un arma de fuego. En la entrada de esta vivienda se estrelló uno de los motorizados. Golpes que se dieron, entonces cuando yo salgo, veo al hombre tirado ahí que se había estrellado acá. Durante la cuarentena en la ciudad los hurtos han disminuido un 23%, pero videos como este, en el que 2 motorizados despojan de su celular a una empleada doméstica, evidencian que los atracadores están volviendo a las calles. Uno aquí tiene que andar encerrado, tiene que estar con el ojo abierto, porque el ratero por aquí, no, eso es por todas partes aquí. Estamos adelantando todos los planes precisamente para evitar este tipo de situaciones. Sabemos que puede surgir un incremento de la delincuencia, sobre todo en lo relacionado con hurto. El funcionario de la Fiscalía implicado en el caso se presentó ante las autoridades. El video de seguridad que presentamos en medio de este informe es cotejado por las autoridades, teniendo en cuenta que al parecer uno de los jóvenes fallecidos en el hecho de hoy estaría involucrado en ese otro hurto. Es por el momento toda la información desde Valledupar. Martín Mendoza, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una dramática situación viven miles de conductores de transporte público en el país. En Bogotá, el ojo de la noche encontró a un hombre que en medio de la crisis por la pandemia tuvo que irse a vivir a su bus. Lo quieren bajar del bus. Esta es la realidad de Jorge, un conductor de servicio público, que debido a la situación ahora no vive de lo que le daba su buseta, ahora duerme dentro de ella. En el momento es mi habitación y fue mi lugar de trabajo durante muchos años. Hasta antes de la pandemia, se alimentaba del producido de su vehículo su padre, sus 4 hijos, su ex esposa y él. Pero ahora no tiene ni para comprar los medicamentos de su hija menor. El carro no producía lo que tiene que llevar la cota del dueño, de lo que uno vive. El combustible no alcanzaba, con el 35% no vive un bus de estos que se come 150.000 pesos de combustible diario. Para calmar el frío dentro de su carro, cubrió las ventanas con plásticos. Su lavadora y estufa están donde quedaba la salida de emergencia. Su ropa está colgada en las barandas donde sus pasajeros se sostenían para no caer luego de las frenadas bruscas de Morgan. Así llamaba de cariño a su buseta. Es difícil, no tiene usted sus comodidades, el descanso, el frío. Yo necesito, por decir algo, es la ayuda de alguien, de la alcaldía, de alguien que nos colabore, que nos vea la situación. No por mí, no, mi nombre propio, no, o lo que yo estoy viviendo en mi hogar, con mis hijos, con mi trabajo, sino también los compañeros. Siente que el freno de mano llegó a su vida. Las estacionarias se apagaron y ahora no sabe cómo arrancar. No sé quiénes entenderán mi caso, pero los que son conductores creo que me entienden y creo que a mí me conocen mucha gente porque llevo 30 años en este gremio. ¿Será que va a terminar esto? Yo le pongo esto
que le trajo y le abrió puertas a mucha gente para que esto ya se acabe. Espera una ayuda para él y para su familia que se encuentra en Mosquera, Cundinamarca. No quiere que su ruta se suspenda, que sus ilusiones terminen y que el motor que mantenía a su familia viva se funda. 14 minutos de la tarde, son tiempos difíciles para muchos. Los trapos rojos, recuerdan ustedes, se trasladaron a algunas de las principales vías. Son conductores de buses intermunicipales que están siendo afectados por la pandemia. Tatiana Portillo, ¿dónde se adelantó esta jornada? Vanessa y televidentes, en Bogotá se adelantó en el occidente de la ciudad y desde muy temprano cientos de estos conductores de buses intermunicipales e interdepartamentales salieron a protestar, como usted lo dice, con esos trapos rojos. Hicieron toda una manifestación vehicular tratando de pedirle, de suplicarle al gobierno nacional que inicie la reactivación económica de este sector. Pero ¿cuántas personas dependen de ese sector económico y qué más le piden al gobierno nacional? En el siguiente informe. La bandera roja, símbolo del hambre durante la pandemia, amaneció hoy ondeando las ventanas de estos buses en señal de la necesidad económica que afrontan sus conductores. En mi hogar soy el único que trabaja, estamos mal y por eso trasladamos la bandera roja de nuestro hogar a nuestros carros pidiéndole al gobierno que por favor nos ayude para poder empezar a trabajar. Alrededor de 1 millón de familias dependen de este sector. Nosotros también comemos. Nuestros patrones, los dueños de los vehículos, están a punto de ir a la quiebra debido a que no hemos podido mover estos vehículos. Debemos parqueaderos, deben cotas, de todo, estamos fregados. Con las vías cerradas, más de 700.000 personas llevan 2 meses sin recibir un solo peso. ¿Quién va a estar en nuestras casas si estamos aguantando hambre? Muchos de ellos han sido despedidos porque sus empresas no tienen ingresos. Nosotros dependemos de este trabajo, mis hijos, yo por lo menos tengo 2 hijas. Yo la tengo en la universidad y en la casa y dependemos mucho de ese trabajo y el gobierno pues sinceramente hasta el momento no nos ha colaborado con ninguna ayuda, nada, estamos mejor dicho al olvido. Los conductores dicen estar preparados para proteger a la gente que use los buses. Estamos implementando el gel antibacterial, el alcohol, algunas cosas como las cortinas, tapetes y todo lo que nos exijan. El cupo de este carro es de 42 pasajeros. Simplemente se van a llevar 21 pasajeros nomás. Todos ellos están a la espera de que el gobierno nacional anuncie si las vías nacionales serán abiertas para que puedan volver a trabajar. Y es que desde que empezó la pandemia, este sector del transporte intermunicipal ha perdido cada día 7.000 millones de pesos y lo siguen perdiendo cada día que pasa. El 70% de los empleos que genera el transporte intermunicipal está suspendido. La información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias, Tatiana. Con esta información hacemos una pausa en Noticias Caracol y cuando regresemos, esperen. Estudiando con el enemigo, capturan a un estudiante señalado de extorsionar a por lo menos... Buenas tardes. Este recorrido por el mundo bajo pandemia empieza en España con un duelo de 10 días decretado por el gobierno de Pedro Sánchez para honrar a más de 27.000 personas que han muerto en ese país por la pandemia de COVID-19. Desde Madrid, Ana Garralda de la Alianza Europea INEX nos amplía. 10 días de duelo, el periodo más largo que se conoce en la historia de la democracia española para homenajear a los más de 27.000 fallecidos por coronavirus. 8 de cada 10, decía hoy la portavoz del gobierno, tenía más de 70 años. Pasadas las 12 del mediodía, la jornada comenzó con 1 minuto de silencio desde el Palacio de la Moncloa en cabeza del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. También los reyes de España y sus hijas. El personal de salud que recordó a los fallecidos, muchos de ellos colegas, hasta los jugadores del Real Madrid. Durante el periodo de duelo, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos y barcos de la Armada del país. Para muchos, un homenaje que debió hacerse hace mucho tiempo. Me parece muy bien, como lo tenía que haber hecho antes, con tantos fallecidos que ha habido. Aunque la oposición reclamó repetidamente a Sánchez la declaración de un luto oficial, el mandatario prefirió esperar a tener la epidemia bajo control. Un homenaje a los fallecidos hay que hacérselo. Y sobre todo, más que por ello, por la toma de conciencia social de todo lo que ha pasado. El periodo terminará con una ceremonia oficial dirigida por el jefe de gobierno.
Entre tanto, la Unión Europea hoy presentó un plan de 750.000 millones de euros para mitigar el impacto del coronavirus, que ha dejado más de 350.000 muertos en el mundo. No se puede bajar la guardia para evitar precisamente lo que ha ocurrido en las últimas horas, un repunte de positivos de coronavirus en comunidades autónomas como Canarias o Cataluña. Desde Madrid, Ana Garralda para Noticias Caracol. Ana, gracias. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a uno de sus grandes contradictores en el manejo de esta emergencia sanitaria, el gobernador Andrew Cuomo. A pesar de sus diferencias, se reunieron para hablar de la esperada reactivación del estado de Nueva York. Cuomo le pidió recursos a Trump para impulsar una reapertura recargada a través de proyectos de infraestructura. Después del encuentro, el gobernante demócrata aseguró que no hubo compromisos inmediatos y que no puede haber reactivación nacional si no hay inversión federal. 9 regiones entran en la fase 1 de la reapertura en ese estado, uno de los más golpeados por la pandemia y, por tanto, uno de los que más se ha tardado en retornar a la nueva normalidad. El mundo ya superó las 350.000 muertes por COVID-19. Brasil, considerado el nuevo epicentro de la pandemia, cuenta más de 24.000. Pero además, el número de contagios aumenta exponencialmente y ya se acerca a los 400.000 casos. La enfermedad hace estragos en las empobrecidas barriadas conocidas como favelas. Brasil registró en las últimas 24 horas 1.039 muertes y 16.324 contagios, con lo que los números totales se elevan a 391.222 casos confirmados. El número de fallecimientos registrado en una semana fue de 6.541. El epicentro de la pandemia en Brasil sigue siendo la región sudeste, la más poblada y rica, donde el estado de Sao Paulo, en el que viven unos 46 millones de personas, concentra la mayor parte, con 86.017 casos confirmados y 6.423 muertes. En la favela de Tiradentes, por ejemplo, los habitantes son los más afectados por el COVID-19. La ausencia del Estado hace que esta banda de motociclistas, que ellos mismos se hacen llamar cartel, sean los responsables de la seguridad del sitio y de llevar ayudas a los que más lo necesitan en esta crisis. En el momento el COVID está en el fondo de las mentes de estas familias. Solo creerán que existe cuando alguien de su familia inmediata muera por eso. Es difícil para ellos entenderlo. Escuchamos mucho esto. Mientras están en negación, las personas en las favelas que experimentan la muerte y quedan desempleadas a diario, viven con miedo. Intentamos luchar dándoles información, luchando contra noticias falsas, sacando la política y apelando a la parte racional de las personas. La escalada de casos y muertes por el coronavirus sigue disparada en Brasil, pese a que todos los estados más golpeados han seguido las orientaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y en contra de las recomendaciones del presidente Bolsonaro. También en el sur de la región, en Argentina, un nuevo pico de aumento de los contagios forzó a las autoridades a dar marcha atrás en varias medidas de flexibilización e incluso a confinar y aislar por completo un populoso sector. En Buenos Aires y su periferia, donde habitan 14 millones de personas, los contagios se multiplicaron en las últimas 2 semanas. Por eso, el gobierno bonaerense decidió bloquear la salida de unos 5.000 habitantes de Villa Azul durante 15 días. Pues ahí se han reportado 145 contagiados, una medida por supuesto polémica. En la ciudad muchos comercios volvieron a cerrar y se extendió el confinamiento hasta el 7 de junio. A la 1:36 p.m. continuamos con la información de las regiones. Los conductores y empresarios del sector del transporte interdepartamental realizaron una movilización pacífica para pedir la reactivación inmediata de su sector. Carlos Sonser con más detalles de la solicitud de esas personas. Bueno, en primera instancia, Alejandra pide la reactivación de este sector a partir del 1 de junio, concretamente lo que tiene que ver con las rutas intermunicipales de corta, mediana y larga distancia. Eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. También hablan del tema de créditos, algo así como los periodos de gracia con los créditos bancarios, con la banca privada, reducción del precio de combustible, también el de los peajes. Por ello hicieron esta movilización esta mañana que partió desde el sector de la terminal de transportes de Barranquilla y llegó hasta la Plaza de la Paz. 2 meses pasaron para que Kilian volviera a abordar el bus que conduce hace 3 años. Poner en marcha el motor fue gasolina para su esperanza.
Es una emoción muy grande volver a mi vehículo, a mi herramienta de trabajo y encenderlo, nada más el encenderlo, el entrar uno al estacionamiento, se siente uno contento y espero que por favor el gobierno nacional nos ayude. Mientras ataba a su vehículo el trapo rojo, símbolo de la movilización, Julio César Trujillo aprovechó para convertir el reencuentro con su bus en una oportunidad de ser el vocero de las necesidades de los conductores. Tenemos los protocolos para poder trabajar, déjenos trabajar, porque no nos han cumplido absolutamente con nada de lo que han prometido en este momento. Ellos hacen parte del grupo de 15 conductores que condujeron sus buses en una movilización que aspira a lograr una reactivación del sector. Ese es el requerimiento que le hacemos al gobierno, poder salir a partir del 1 de junio. Las pérdidas millonarias, estamos hablando de 7.000 millones en todo el país, diarios, eso supone 500.000 millones de pesos. Por ello asegura que como sector los han olvidado. Primero que le pedimos al gobierno es que entienda el sector, que presenta casi el 5% del Producto Interior Bruto, el rubro de transporte, que emplea a 700.000 personas. Estamos hablando solamente en Expreso Brasilia y Unitrasco de 2.100 colaboradores. Todos estamos peligrando. Solo entre Expreso Brasilia y Unitrasco hay 400 buses paralizados que cubren 201 rutas nacionales y 750 destinos. 4.5 millones de pasajeros transporta anualmente Brasilia, 1.5 millones Unitransco, y otra de las rutas que también está detenida por el tema del COVID-19 es la ruta hacia Lima, que también tenía conexiones con Argentina y Chile. En otras informaciones relacionadas con este tema, las empresas de transporte intermunicipal también realizaron su protesta con una operación Tortuga hasta las 10 de la mañana. Esto es la información desde Barranquilla. Carlos Doncel San Juan, Noticias Caracol. Carlos, gracias. En otras ciudades del país, los transportadores del servicio intermunicipal también salieron a las calles para pedirle al gobierno ayudas y autorización para volver a trabajar desde el 1 de junio. Miles de conductores no han tenido ingresos desde hace más de 2 meses. En Medellín, decenas de conductores salieron a las calles en sus buses pidiendo ayuda para el gremio del transporte intermunicipal en medio de la cuarentena. Son 53 empresas afectadas. Según el gremio, 70.000 empleos se ven afectados y más de 100.000 familias subsisten del transporte. Es un mensaje de auxilio, es un mensaje de tomar unas medidas precisamente que sean estratégicas para poder trabajar, para poder revitalizar otra vez el sector, que no se hunda, que no entre a una crisis como la que ya está, y que de una manera sostenible se vaya revitalizando el sector. Las pérdidas del sector en Antioquia ascienden a los 100.000 millones de pesos. Buses de 32 empresas de transporte intermunicipal con sede en Cali se movilizaron desde muy temprano en medio de una caravana que recorrió en completo orden las principales avenidas de la ciudad. Según representantes del gremio, en la capital del Valle son más de 2.000 conductores y sus familias los que se están viendo afectados por la cuarentena. Gobierno, estamos aquí, estamos muertos, tenemos hambre, tomamos el distintivo mundial que es el trapo rojo para decirles no aguantamos más, déjenos trabajar. Somos capaces de cumplir las obligaciones de bioseguridad, cumplir todos los protocolos, déjenos trabajar. En Bucaramanga, 400 buses de pasajeros con banderas rojas inundaron las principales calles de la ciudad en protesta por las millonarias pérdidas que han sufrido más de 9 empresas transportadoras producto de la parálisis por la cuarentena. Piden al gobierno nacional que con medidas de prevención les permitan trabajar desde el mes de junio. En Santander se calcula que 1 millón de viajeros dejaron de circular. 1:42, cambiamos de tema. En medio del aumento diario de casos de COVID-19 en Cali, la alcaldía y representantes de restaurantes y discotecas buscan una fórmula para reanudar sus actividades. El alcalde dice que parques y calles podrían ser una opción. Cindy Rodríguez, ¿en qué consiste la polémica propuesta? Ana Milena, buenas tardes. Pues el alcalde dice que por ahora no contempla la apertura como tal de las discotecas, pero sí que está en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de este tipo de actividades. Por eso ha pensado en espacios al aire libre en los que pudieran cumplirse los protocolos de bioseguridad. Para el alcalde de Cali ya es momento de buscar alternativas para los más de 3.000 establecimientos gastronómicos y de rumba de la ciudad. El mandatario indicó que se encuentran en la búsqueda de opciones que posibiliten el regreso de estas actividades de manera responsable. Para que ese consenso ciudadano nos posibilite tener
En el Boulevard de la Avenida Colombia, restaurantes. En el Parque del Peñón, restaurantes. En el Parque de San Fernando y del Perro, restaurantes. Y en algunas calles debidamente delimitadas, la actividad de la danza, con responsabilidad y criterio. Desde el Consejo de Cali rechazaron la idea. Las soluciones tienen que estar enfocadas en generar ayudas, alivios financieros. La indisciplina social nos ha demostrado que esta ciudad aún no está lista para una reactivación económica nocturna. Representantes del sector gastronómico y de entretenimiento nocturno aseguran que el pago de arriendo, la nómina, los servicios públicos, entre otros gastos, los tienen en jaque. Después de 2 meses de cero ingresos, se encuentran en una crisis absolutamente lamentable. El 40% de estos negocios ya definió cerrar definitivamente y entregar sus locales. Para el gobierno nacional, la reapertura de lugares como bares y discotecas aún no se puede contemplar. Les quiero decir a los alcaldes en donde se está dinamizando su economía municipal, que por favor no se pueden abrir bares, no se pueden abrir sitios de entretenimiento, ni casinos, ni terminales de juegos. El alcalde indicó que la propuesta apenas está en construcción, pero que para una ciudad como Cali la danza y los encuentros culturales que se generan en torno a esta actividad son inherentes y por eso es necesario contemplarlo. El sector gastronómico, por su parte, dice que durante estos 2 meses de cuarentena ya han registrado pérdidas superiores a los 65.000 millones de pesos. Desde Cali, Cindy Rodríguez en Noticias Caracol. En Coomeva te decimos gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Haz tus pagos en nuestros canales virtuales. Conócelos en coomeva.com.co. Coomeva nos facilita la vida. A la 1:44 hacemos una nueva pausa en Noticias Caracol. En minutos tendremos lo siguiente. La violencia ha causado más muertes en el Cauca que la pandemia. Noticias Caracol y mucha atención porque desde el legislativo se está impulsando una iniciativa que busca entregarle salario mínimo a por lo menos 9 millones de personas, las más afectadas, las que más han padecido la contingencia económica por cuenta del COVID-19. 54 senadores están apoyando esta iniciativa y también se habló en el Senado de la República sobre la posibilidad de una reforma tributaria. El proyecto de renta básica de emergencia busca un salario mínimo para los hogares pobres y vulnerables por 3 meses. El senador Iván Marulanda, autor del proyecto, explica que los beneficiarios están en 2 grupos. 6.8 millones de hogares pobres, vulnerables, que no tienen ingreso. 2.2 millones de trabajadores vinculados a micronegocios o trabajadores independientes. La renta básica tendrá un costo para el gobierno de 23.7 billones de pesos por 3 meses, que podrían ser prorrogables en tiempos de pandemia. El proyecto fue presentado al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Y esto en parte está vinculado a que en este gobierno, el doctor Carrasquilla y el doctor Duque tienen una actitud cicatera, de no darle a la economía y a la sociedad todos los recursos que se requieren. Sin embargo, los senadores radicaron el proyecto de renta básica y anunciaron que el 20 de julio presentarán un proyecto de reforma tributaria para que esta renta sea permanente. La iniciativa fue firmada por 54 senadores de 9 partidos. Es decir, una reforma tributaria, equitativa, progresiva y eficiente. La renta básica reemplazaría temporalmente los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y devolución del IVA. 1:56 p.m. 2 municipios en el sur del Atlántico fueron azotados por un vendaval que deja a 2 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Margarita Isa nos informa desde Barranquilla. El fenómeno natural azotó a las poblaciones de Manatí y el área rural del municipio de Suami. Según las autoridades, más de 600 familias resultaron afectadas por el desplome de los techos, de algunas paredes también. Hubo afectación en la estructura de la iglesia y de la estación de policía de Manatí. Infortunadamente o lamentablemente, 2 personas resultaron heridas, una adulta mayor y un menor de edad. Uno de los afectados contó a Noticias Caracol lo sucedido. Ayer estábamos agotados con la silla mía, entonces de repente salió un tornado, ¿me entiendes? Perdimos casi todo lo perdimos, colchón, cama, televisor, ventilador,
En realidad quisiéramos también que el gobierno nos ayudara porque estamos necesitados grandemente más. Tenemos daño en la alcaldía municipal, tenemos daño en cada una de las instituciones de nuestro municipio. Hoy encontramos unas calles llenas de árboles con cables en las vías. Por eso, al gobierno nacional le pido y solicito todo el apoyo necesario que necesitamos para Manatí. A esta hora, miembros de la Segunda Brigada del Ejército, del Batallón Vergara y Velasco y de la Defensa Civil adelantan el censo para establecer el número total de familias afectadas, mientras el alcalde de Manatí estudia la posibilidad de declarar la calamidad pública para brindarle urgente ayuda a las familias que lo perdieron todo. Desde el norte de Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Más 57 en temas del centro del país. Tras 5 años de negociaciones, la empresa Recaudo Bogotá sale de la ley de quiebras y llegó a un acuerdo con sus acreedores y proveedores para pagar sus deudas y evitar la liquidación de la empresa. El acuerdo con proveedores y acreedores le permite a la empresa Recaudo Bogotá, que es el corazón del sistema de transporte público de la ciudad, un respiro financiero y evitar así su liquidación pagando los más de 100 millones de dólares que tienen como deuda. Esto permite que el sistema siga funcionando, se salvan aproximadamente unos 2.500 empleos y permite también que el sistema pueda transportar a millones de bogotanos diariamente. Aunque el sistema estaba diseñado para 13.000 buses, actualmente hay cerca de 7.000 prestando el servicio. Pero para que se restablezca el equilibrio económico, el sistema debería estar recibiendo el 100% de los ingresos de todos los usuarios, algo que no es posible por los protocolos de distanciamiento en la ciudad. Esta negociación, como usted lo acaba de decir, ha sido muy extensa, sin embargo, se dio en el marco de esta epidemia del COVID-19 e incorpora los cambios que esta pandemia le ha dado al sistema, o le ha hecho al sistema. Entonces, tiene incorporado también un menor ingreso en el corto plazo. En este momento los usuarios no pueden ser más del 35% de la capacidad, lo que significa menores ingresos para el sistema, y este acuerdo ya incorpora esa nueva realidad. Creo que eso es muy importante para la ciudad. Según Recaudo Bogotá, ahora es importante que se revisen las condiciones con el distrito para lograr una estabilidad para los próximos años. A la 1:59 seguimos con más de las regiones. Una crítica situación comenzaron a afrontar los embalses en Antioquia debido a la extensa sequía. Lina Tobón nos cuenta desde Medellín las consecuencias del bajo nivel de la represa. Lina. Buenas tardes. Los videos y las fotografías son reveladoras de la realidad de uno de los embalses más importantes del departamento antioqueño. Hablamos del embalse de Guatapé. Es tal la situación que incluso desde el malecón hasta el otro extremo de la represa, donde está encallado el barco Almirante que naufragó en 2017, se puede atravesar caminando. Hay que señalar que este no es el único embalse perjudicado por la situación de sequía. Es más bien el reflejo de los otros 22 que están ubicados en las regiones de Antioquia, Caribe, Centro, Oriente y Valle, situación que de extenderse por otros meses más podría perjudicar la producción eléctrica. Actualmente el embalse de Guatapé, ubicado en el oriente antioqueño, se mantiene al 35% de su capacidad. Pese a la disminución de lluvia, sigue produciendo energía cada 2 o 3 días, por lo que la preocupación es que su índice pueda disminuir hasta el 22%, que es el mínimo asignado por EPM. Lina Tobón, Noticias Caracol. ¿Cómo lo haces? Tienes el mejor software contable y la facturación electrónica integrada, automática y sin intermediarios. Somos proveedores tecnológicos autorizados. Simple, como el Office. Seguimos del lado de los emprendedores. Abrimos este espacio para conocerlos y que nos cuenten qué ofrecen, porque unidos podemos salir adelante. Comenzamos con el emprendimiento de 3 jóvenes de Ciudad Bolívar en Bogotá que desarrollaron un alimento especial para nuestras mascotas. Hola, somos Dogiclusas, un emprendimiento de la ciudad de Bogotá creado hace 4 años para ayudar a mejorar la calidad de vida de todas nuestras mascotas. Por medio de alimentos naturales y frescos como helados de crema a base de calcio, helados de proteína y alimento natural a base de carnes y vegetales que les ayudan a mejorar su nutrición. ¿Cómo puedes adquirir nuestros productos? Tenemos más de 150 aliados estratégicos. Síguenos en nuestras redes sociales @Dogiclub Colombia y te haremos llegar el domicilio totalmente gratis.
Las galerías de arte son un espacio donde los artistas dan a conocer sus obras. En nuestro país, por la contingencia, algunas han optado por ofrecer las piezas de arte de manera virtual. Hola, soy Walter Arrubla, artista visual y gestor cultural sucreño. Mi emprendimiento es WA Galería de Arte, a través del cual ofrezco piezas artísticas contemporáneas como son cuadros abstractos, retratos, paisajes, urbanos, entre otros, que son realizadas por artistas locales y nacionales con trayectoria. Síguenos en Walter Arrubla Galería de Arte, Facebook, en Instagram como Walter Arrubla Art y en Google como Tienda de Arte Walter Arrubla. Allí verás más de nuestros productos. Gracias. Y desde Guaitarilla, municipio de Nariño, un emprendedor hace un llamado para apoyar la venta de las artesanías de la zona, ya que este, en muchos casos, es el único sustento de las familias. Yo soy Lolay Rodríguez Bastidas, emprendedora del municipio de Guaitarilla, Nariño. Mis artesanías son hechas con material de la zona, como el pique, fibra natural, con técnicas de nuestros antepasados, son hechos a mano. Quisiera que me apoyen a ayudar a rescatar la cultura y la tradición de mi región. Mi teléfono es 315-258-3887. Gracias. Recuerden que para participar en esta iniciativa deben enviar un video de 40 segundos grabado de manera horizontal donde nos cuenten sobre su emprendimiento, adjuntar 3-4 fotografías del producto y una breve reseña. Esto lo deben enviar al correo salvemosalosemprendedores@caracoltv.com.co. 2 de la tarde, 3 minutos, más el Caribe. Enfurecidos por los daños de sus electrodomésticos, decenas de habitantes sacaron a la calle sus electrodomésticos dañados en protesta contra Electricaribe. Wilton Farías, ¿qué es lo que está pasando? Hola, buenas tardes. Son cientos de familias las que se han visto afectadas por las fluctuaciones, es decir, los altibajos del servicio de energía eléctrica, y es por ello que se le han dañado muchos de estos electrodomésticos. En las últimas horas, varios barrios del nororiente de la capital de Magdalena sacaron neveras, lavadoras e incluso hasta abanicos de techo, incluso porque se les han dañado. Aseguran también que la empresa Electricaribe no les ha respondido con los gastos en este sentido. Desde hace 2 semanas, Héctor Montenegro no puede ver televisión. El aparato se le dañó luego de sufrir los altibajos en el fluido eléctrico. Como él, muchos habitantes del norte de Santa Marta han perdido sus electrodomésticos. El televisor se me quemó, subió la luz y en un momento a otro bajó y se quemó el televisor de una vez, ya que pues los servicios de Electricaribe en estos momentos están bastante malos. Las lavadoras, ventiladores y hasta las neveras se han dañado y por eso la comunidad protestó sacando los electrodomésticos a la calle. En la noche no sirve la luz, yo tengo que apagar los aparatos porque los abanicos esos bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben, que eso es sudando. La luz baja mucho. Después de 7 de la noche no sirven los abanicos, ni el de techo ni el de pie. Pero no son solo los apagones los que tiene preocupado al sector de Juan 23 y La Ensenada, en el nororiente de la capital del Magdalena. Los altos costos en la factura, que llegan hasta los 500.000 pesos, es otra preocupación y dolor de cabeza para esta comunidad. A mí me llegó, estaba en 195, 200 y me llegó por 285.000 pesos. Y a nosotros nos divide 3 metros, el trato 1 al cerro y nosotros somos el trato 3. Ahí nos incrementa demasiado. 376.470 pesos. Imagínense, muy caro, tras que aquí la luz es demasiado mala aquí. Tenemos oscilación de voltaje, sube y baja mucho el voltaje. Se nos ha quemado aquí la unidad de las neveras, se nos han quemado los televisores. Aquí cada rato los bombillos hay que cambiarlos porque se queman. Pese a que muchas de estas comunidades han instaurado quejas ante la superintendencia, aseguran que la respuesta ha sido fallida. Este tipo de problemáticas en cuanto al fluido eléctrico no solamente se presentan en los barrios del norte y oriente de Santa Marta, sino también en barrios o en urbanizaciones de estrato alto de la capital del Magdalena. Asimismo, en municipios cercanos donde se presentan entre 3 y hasta 4 protestas diarias por este servicio de energía eléctrica. Información desde la capital del Magdalena, Wilton de Farías, Noticias Caracol. En DirecTV juntos la pasamos mejor. Compra hoy tu plan y recibe hasta 3 meses gratis. Incluye DirecTV Go. Llama ya al numeral 332. DirecTV. Verlo es vivirlo. Son las 12 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Caracol. Ya regresamos con lo siguiente.
El edificio COVID-19 en un crucero y cumple más de 100 días en aislamiento preventivo debido a su tercera cuarentena. Hoy ya está en su casa en Cartagena, pero ¿cómo fue su lucha y travesía para retornar al país? Aquí está. El hombre que se sube a la ambulancia es Gabriel Morales, un cartagenero que llegó a Francia a trabajar como mesero en este crucero, el cual haría su primer recorrido con pasajeros en el mes de abril. Mientras se acondicionaba el barco y tras 15 días de estar trabajando, Gabriel se contagió con COVID-19. Yo fui a trabajar y me sentía mal, aunque ya el capitán había dado el anuncio de que el 25 por ahí de marzo ya habían 7 contagiados. Entonces el capitán hizo de que nos moviéramos todos de las cabinas y quedáramos uno solo, pero nosotros seguíamos trabajando. Entonces me tocó trabajar y tuve que reportar a Adi, a uno de mis supervisores, diciéndole que no me sentía bien. Y él me dijo, no, vayas al hospital. Estuvo 8 días hospitalizado en una clínica en Francia y debido a su hipertensión, uno de sus pulmones falló tras contagiarse con el virus. El 3 de abril fue que me sacaron, ya no podía respirar. Y me sacaron de ahí para el hospital en Nazaré, esa es una ciudad de Francia. Una vez salió del hospital en Francia, regresó al crucero a cumplir su cuarentena, tras conseguir un vuelo que lo traería de nuevo a Colombia junto a más de 200 connacionales. Regresó a Bogotá a cumplir con una segunda cuarentena y hoy vive su tercer aislamiento en su apartamento en Cartagena. No sabe cómo se contagió, solo sabe que en el crucero nadie guardaba los protocolos de seguridad y por esta razón él y varios de sus compañeros se contagiaron. El barco tenía puerta abierta para los trabajadores de ahí del barco y gente de afuera, y entonces la verdad es que nos contagiamos, casi 220 personas fuimos contagiados. Hoy Gabriel está fuera de peligro, en casa, guardando todos los protocolos de seguridad porque sabe que la única manera de prevenir el contagio es quedarse en casa. Regresamos con más Deportes Caracol y compartimos otros apartes del diálogo con el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, a quien le preguntamos vía Zoom sobre los ejemplos de reactivación como en Alemania, donde volvió el fútbol y se dispararon las lesiones. Tenemos que ser muy cuidadosos, no solo por el tema del COVID-19, sino que la parte de entrenamiento se haga muy bien. Estos son deportistas de alto rendimiento que tienen que volver a esa curva de entrenamiento que entienden sus metodólogos y sus entrenadores, así que en eso hay que tener cuidado y por eso en la fase 0 y 1, ese regreso, ese entrenamiento individual tiene que hacerse con mucho cuidado y con mucha metodología. Y dentro de la posibilidad del retorno, es decir, si se presentan positivos de jugadores o de cuerpo técnico, ¿cómo se va a operar en ese aspecto, ministro? El protocolo así lo señala, en caso de que haya un test positivo, se aísla a la persona, hay que mirar esa cadena de contagio, las personas que estuvieron alrededor y por supuesto entrar en aislamiento, entrar en esa famosa cuarentena y será el Ministerio de Salud a través de Federación de Mayor con la supervisión también de la Superintendencia de Salud y sus expertos los que nos dirán qué tendremos que hacer con esos jugadores y por supuesto con ese entorno en el que nos están. Ministro, ¿ya hay una vocería oficial sobre la sede o las sedes donde se va a jugar el campeonato colombiano? No, Ricardo, aún no, eso es competencia de la DIMAYOR, tomarán su decisión con los clubes. Lo que sí esperamos es que no sean más de 2 o 3 ciudades, ojalá muy cercanas todas, con una curva epidemiológica baja, es decir, que la posibilidad de contaminación sea baja para los jugadores, igual ellos van a estar concentrados, pero hasta ahora sobre eso no hay ninguna decisión. Eso en torno al fútbol, pero hay muchas otras disciplinas, ministro, que están esperando justamente noticias. ¿Qué decirle a esas otras disciplinas a esta hora aquí en Noticias Caracol? Bueno, primero agradecerles a todos los presidentes de federaciones, al Comité Olímpico Colombiano, al Comité Paralímpico, que de la mano hemos sacado protocolos diferenciados para cada una de ellas y vamos a iniciar lanzando los primeros o reactivando los primeros 17 deportes en el alto rendimiento y el entrenamiento individual. Eso tiene que quedar muy claro. Esos deportes están entre otros el tenis, el golf, el atletismo, el tiro con arco y varios de los que son de actividades acuáticas. Evidentemente hay que tener cuidado y mucha autocultura. De nosotros depende que se sigan abriendo sectores.
El ministro Ernesto Lucena en Noticias Caracol, que además confirmó que en septiembre volverá la Liga de Fútbol Femenino en Colombia. Por eso es clave saber cómo van los protocolos en las ligas que ya se activaron en el mundo. Alemania tomó la iniciativa. Lo hizo porque hubo seguimiento médico con pruebas a cada uno de los jugadores de los equipos para ratificar que no tenían el coronavirus en su cuerpo. Se realizaron 1.724 pruebas entre los 36 equipos de la Bundesliga y Bundesliga 2 y solo resultaron 10 positivos. Además, se tomaron las medidas de bioseguridad en cada lugar de entrenamiento, sedes y estadios. Dentro de los protocolos para los partidos se recomienda distancia social, entrada por separada de los equipos al terreno de juego, prohibición de estrechar la mano, abrazo para celebrar goles y besos, mascarillas en los bancos técnicos, sillas separadas y cada jugador debe tener su botella de hidratación. Se autorizaron 5 sustituciones mientras dura la pandemia. Todo esto sin público en las tribunas, sin contacto de periodistas con los jugadores en zonas mixtas, solo ruedas de prensa respetando distanciamiento social. Sin embargo, pese al esfuerzo, estos protocolos de momento se olvidan. Por ejemplo, jugadores entrando al campo escupen, se abrazan en los goles y hasta se dan besos. Cambiar la manera y las costumbres no será fácil. Hay que trabajar diariamente, que el autocuidado pueda ayudar a que el deporte, y en especial el fútbol, no tenga contratiempos en época de COVID-19. Y en ese pulso por ganarle al coronavirus en el deporte, aparecen en primera línea los ciclistas. Hoy Rigoberto Urán habló del regreso a la carretera, del próximo Tour de Francia y de su nuevo look de cuarentena. Los pedalazos de los ciclistas colombianos están más cerca de regresar a la ruta europea tras el anuncio del ministro del Deporte Ernesto Lucena. El más optimista es Rigoberto Urán. Digamos que ya se ha venido hablando con la federación, con el Ministerio del Deporte y seguramente algo se organizará para que todos los ciclistas, pues que estamos acá, tenemos más de, 40 ciclistas que haremos parte del equipo del World Tour, pues se tome una solución para viajar todos. Volver a las carreteras es una sensación que motiva, y más cuando ahora el corredor antioqueño tiene la misión de ser capo de su escuadra en el Tour de Francia, y además contará con la compañía de su paisano. Sergio realmente es un corredor muy joven, pero tiene mucho talento y tiene mucha experiencia. Para ser tan joven realmente sorprende porque Sergio lo que mostró el año pasado y este año como estaba caminando, pues realmente es un corredor que puede dar muchas alegrías en el Tour de Francia. Urán aprovechó la improvisada rueda de prensa en carretera para mostrar su nuevo look, que tuvo la asesoría de su señora esposa. Estoy bajando, siento un frío en la cabeza, hermano, pero qué bueno, ahí me quedo ya. Hace mucho rato no me cambiaba tanto, no estaba preparado para eso. Usted sabe que cuando mandan a las mujeres uno le toca dejarse hacer todo, llevan las que mandan y uno le toca quedarse callado para que no lo casquen. Rigo y toda la legión de pedalistas que se prepara en el país solo esperan que las autoridades les definan el itinerario que los pondrá en las carreteras del viejo continente. Y mientras unos se alistan para salir del país, otros buscan cómo regresar. Hablamos de los futbolistas colombianos que fueron estafados por un empresario y que los llevó a Bolivia. Por eso ellos piden ayuda para ponerle fin a este viacrucis. Ellos, 9 futbolistas colombianos quienes viajaron a Bolivia por un sueño y vivieron una pesadilla, empiezan a ver una luz en medio de tanta oscuridad. 5 de los 8 jóvenes que habían dado positivo para COVID hoy ya están libres del virus. No nos sentimos completos porque querer de nosotros es volver a nuestras casas, a nuestra tierra, a nuestro país. Y pues quería pedirle a todos su aporte. Nosotros en este momento estamos a la espera de otro bono humanitario y también esperamos que se recuperen nuestros otros 3 compañeros para poder retornar a casa con nuestra familia. El padre David Cardoso se ha convertido en el ángel guardián de estos colombianos que ahora esperan por un nuevo vuelo humanitario y por recaudar el dinero para regresar a su país. Llamamos a la solidaridad de todos ustedes para poder movilizarse, ¿no? Para poder ayudar a estos jóvenes a retornar a su país. Salir victoriosos de Cochabamba es el anhelo de estos futbolistas colombianos que un día viajaron con la ilusión de pisar un estadio y terminaron en una clínica viviendo de la caridad. Todo un verdadero drama en esta época de pandemia en la que muchos se han reinventado. Uno de ellos es Víctor Ortega, el clavadista colombiano, que renueva sus retos, pero eso sí,
no se aleja de las plataformas. Lina Tobón nos tiene la historia. Pasar de 10 a 27 metros de altura es el nuevo salto del clavadista antioqueño Víctor Ortega. Me motivé a pasarme a los 27 metros porque es algo que me produce adrenalina. Desde pequeño siempre he sentido como esas ganas de tirarme a las alturas, por eso soy plataformista de 10 metros. Nunca hice otra prueba porque era la más alta en piscina. Para Víctor, aparte de su pasión por la adrenalina, este nuevo objetivo tiene un ingrediente adicional: la inspiración del campeón en saltos de altura, Orlando Duque. Y este año en Cali había un campamento de altura allá, entonces yo veía pues cómo entrenaban, y hablando con él me decía, con un clavista como vos puede ser muy fácil los clavos de altura. Dicen que aquel que escucha consejos llega viejo, y Víctor quiso escuchar. Yo llegué a Medellín y yo lo llamé de Orlando, yo quisiera probarme en este deporte y gracias a Dios pues él dijo, Víctor, vamos de una, vamos a prepararnos, vamos a mirar cómo podemos hacer ese gran equipo y poderle darle muy buenos resultados al país. Con el aliento de la experiencia de múltiples medallas de oro en campeonatos panamericanos, sudamericanos y la participación en 3 olimpiadas, Víctor está más listo que nunca para su siguiente paso, el de los 27 metros de la Serie Mundial. Y atención que McLaren anuncia el despido de 1.200 de sus empleados de la Fórmula 1, y eso inmediatamente enciende las alarmas en el equipo de ciclismo que también patrocina esta firma, el Bahrein McLaren, en el que corren el español Mikel Landa y el colombiano Santiago Buitrago. Más deportes. Hoy hace 5 años el delantero colombiano Carlos Vaca se consagraba campeón por segunda vez de la UEFA Europa League con el Sevilla. Esa noche marcó 2 goles y fue la figura ante el Dnipro de Ucrania en el estadio del Lechia Varsovia. Fue la 4ª Liga Europa del equipo sevillano, donde el colombiano dejó huella, marcando en total 49 goles en 108 juegos. El norteamericano William Elliott, en el auto azul de número 24, se alzó con la victoria en la segunda salida de la Copa NASCAR Truck Series en el óvalo de Charlotte Motor Speedway. Esta fue la 3ª victoria de Elliott en la carrera Gounder Trucks, esta vez sin público a causa del coronavirus. Con extremas medidas de desinfección y seguridad, los Rays de Tampa Bay realizaron su primer entrenamiento desde marzo. A los jugadores, entrenadores y trabajadores del estadio se les tomó la temperatura antes de ingresar al escenario. Mientras tanto, los jugadores continúan negociando el comienzo de la temporada 2020 con los salarios como uno de los puntos clave. Y con noticias del béisbol terminamos los deportes, pero sigan conectados con Noticias Caracol. Una feliz tarde para todos. No te dejes confundir. Solo hay una cola granulada avalada por la Federación Médica Colombiana. Y es Tarrito Rojo de JQB. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en un 2x3. Comenzamos en Soacha, Cundinamarca, donde cayó la presunta jefe de finanzas del Frente José María Becerra del ELN. La mujer identificada como Ana Milena Flores es señalada de presuntamente coordinar el tráfico de cocaína hacia el exterior. Según las autoridades, el dinero que recibía era almacenado en caletas y se destinaba para la compra de propiedades en Cali, Bogotá y Popayán. La insurgente sería requerida por la justicia de Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir y financiamiento al narcotráfico. El operativo se logra luego de un trabajo conjunto con nuestra Fuerza Aérea y con el direccionamiento de nuestra Fiscalía, lo que permite a través de muchas actividades operacionales, recaudar elementos, evidencias y todo un acervo probatorio que permitió sustentar ante la justicia todos los elementos que permitieron llevar a un juez a que se determinara una decisión de aseguramiento en centro carcelario. Y en el Chocó, el ELN también fue duramente golpeado por la Armada Nacional. Hombres de Infantería de Marina de la Fuerza Naval del Pacífico ubicaron 3 laboratorios para el procesamiento de cocaína. 2 de los complejos fueron ubicados en el sector conocido como Mochadó, en el Bajo Baudó. En los últimos 15 días, las autoridades han destruido 8 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. El departamento de Caquetá permanece incomunicado con el interior del país por cuenta de un derrumbe registrado en la vía Florencia-Suaza. Desde ayer, varios vehículos con alimentos y combustibles están represados en la vía, generando pérdidas millonarias para el comercio de la región.
La emergencia por poco termina en tragedia cuando un conductor quiso cruzar y se registró un deslizamiento mayor. A esta hora, funcionarios de Indías trabajan para habilitar el paso. Se ha logrado evidenciar en algunos videos también algunas personas que no lo toman en serio y tratan de pasar estos deslizamientos o estos taponamientos de la vía y esto incurren en una grave falta de poner en peligro la vida de ellos mismos. Colombia estará de moda en la temporada de verano de Dubái, en el centro comercial más grande del mundo. En total, 7 marcas colombianas expondrán sus productos en la tienda de Galería Lafayette y Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo. La exposición, que se hará con el apoyo de ProColombia, se hará en la primera semana de junio, justo cuando acaba el Ramadán. Celebramos esta gran noticia de tener presencia en una de las tiendas más importantes de moda a nivel mundial, con estas 7 compañías que son Carolina Estefan, Criocolor, Maggi, Malay, Saja, Milonga y Palmacea, y que estamos seguros de que van a ayudar a seguir dejando en alto el nombre del país con prendas de alta calidad. Desde ProColombia vemos que hay oportunidades de exportaciones de moda a Medio Oriente que debemos profundizar. Y para el cierre, este dato: del 4 al 15 de junio llegarán 24 vuelos humanitarios comerciales al país. Traen de regreso a casa colombianos varados en distintos países. Estos son los 5 primeros vuelos: el 1 de junio Perú, 2 de junio Argentina, 3 de junio Italia, 4 de junio Honduras y Guatemala y 4 de junio Brasil y Sudáfrica. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:30 minutos de la tarde, mucha atención porque la Procuraduría y el Ministerio de Cultura acaban de determinar que el polémico edificio Acuarela de Cartagena tiene que ser demolido. Esta vez, además de todas las cosas por las cuales ha ocurrido previamente el escándalo en torno a este edificio, porque tiene graves problemas estructurales en su construcción. Rocío Franco nos cuenta más. Rocío. Pues expertos ingenieros le hicieron llegar un informe a la Procuraduría y también al Ministerio de Cultura, donde dice que ese edificio Acuarela tiene problemas sísmicos de estructura y lo peor es que es imposible intervenirlos para corregirlos. Todo esto ha llevado a la Procuraduría a señalar que el único camino es la demolición, que tienen que devolver y restablecer eso que es un espacio público. Señalan que tienen fallos judiciales, que tienen incluso el fallo a favor de inspectores de policía que señalan que este edificio tiene que sí o sí demolerse. Según un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el edificio Acuarela tiene graves deficiencias en su construcción, lo que representa un peligro para la ciudad. Por ello, ratifica lo solicitado por la Procuraduría y varios fallos judiciales en cuanto a la necesidad de su demolición. En un documento que supera las 100 páginas, hecho por los expertos de más alto nivel de la sociedad, concluimos que el edificio tiene falencias importantes en cuanto a los modelos de diseño. Ante este panorama, la ministra de Cultura y el Procurador General de la Nación advirtieron que la única opción es demoler este edificio sin excusa alguna para la Administración Distrital de Cartagena. Única opción técnica recomendable para restituir el espacio público y, lo más importante de todo, asegurar la integridad física de las personas que de buena fe compraron un apartamento en este inmueble. Un problema además que busca evitar una tragedia y por eso la orden a la autoridad distrital que le fue notificada al señor alcalde de Cartagena y que yo estoy seguro que va a cumplir. El Procurador General confirmó que no es posible modificar los diseños del edificio. Esa torre no resiste cambios de diseño, que son los cambios requeridos precisamente para restablecer al distrito de Cartagena los 619,5 metros cuadrados que fueron ocupados irregularmente, como lo dijo la autoridad policiva en su momento. Que según la Sociedad Colombiana de Ingenieros a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia. La Procuraduría y el Ministerio de Cultura señalan que la Inspección Segunda de Policía determinó que lo construido está ocupado en espacio público. Por lo tanto, este lugar debe ser restituido de inmediato con la demolición de la estructura. Dice la Procuraduría que este edificio es ilegal, que no respetó el ordenamiento territorial, pero además sería una tragedia habitarlo, pero además señala que va a representar a las personas que adquirieron estos apartamentos para que se les garantice
lo que invirtieron y poder resarcirlas frente al gasto que hicieron. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, ¿y qué dicen las autoridades en Cartagena sobre la petición de demoler el polémico edificio Acuarela? Leonel Quintana con la información. Alejandra, el alcalde William Dow dijo que no ha tenido la oportunidad de leer el estudio que la Sociedad Colombiana de Ingenieros le hizo al edificio Acuarela, pero que va a analizarlo para así tomar una decisión en las próximas horas. Una vez analizado, si los resultados nos convencen de lo que pensamos que va a decir y lo que nos enviaron la Procuraduría, y habrá luz verde para tomar decisiones de fondo sobre si demolemos o no el edificio. En otras noticias, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena controló un incendio en la casa del cantante de champeta Kevin Flores, ubicada en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? El barrio, o en un sector de Cartagena. Esta conflagración se registró en una de las habitaciones del segundo piso de esta casa, donde el artista guardaba su ropa y parte de elementos de grabación como parlantes y bajos. Esta emergencia fue atendida por 2 máquinas y 9 uniformados del Cuerpo de Bomberos, a los que el artista les agradeció porque llegaron oportunamente. Gente tranquila, estamos bien, estamos con Dios y también la protección de los bomberos de Cartagena, los mejores. Mira cómo quedó el tema. Triste, pero gracias a Dios estamos vivos. Estamos vivos gracias al Señor, miren esto. La emergencia ocurrió en el barrio La Campiña de Cartagena. Pese a este incendio, el artista está muy agradecido porque su familia y él están sanos y salvos. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:37 minutos de la tarde. En el departamento del Cauca, la violencia ha cobrado más víctimas que el COVID-19. Oigan esto, en las últimas horas 3 personas fueron acribilladas, incluido un menor de 12 años. Desde Popayán, la capital caucana, nos cuenta más Freddy Calvache. David Bermúdez Gómez, de 12 años de edad, se convierte, según organismos defensores de derechos humanos, en el menor de edad número 6 que pierde la vida en esta oleada violenta que sacude al departamento del Cauca desde que inició la cuarentena. El niño, según las primeras investigaciones, había salido desde su casa huyendo de un castigo de su mamá. Horas después, el cuerpo sin vida de este menor fue encontrado por las autoridades con 2 impactos de arma de fuego. El hecho se registró en la localidad de Puerto Tejada Norte del departamento. Entre tanto, en Timbiquí, hombres armados interceptaron a 2 jóvenes estudiantes de un colegio nocturno y los ultimaron también de varios disparos de arma de fuego. Los habitantes de estos municipios han pedido acciones contundentes por parte de las autoridades para que sus muertes no queden impunes. En los 2 casos, la policía y la fiscalía tratan de establecer móviles y autores. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Los habitantes en las zonas rurales y en los pueblos del Cauca ven cómo avanzan a sangre y fuego los grupos criminales que quieran el control territorial de esa zona del país. En medio de esa escalada queda la población civil que está en cuarentena. El Ejército y la Defensoría del Pueblo realizan operaciones de salvamento. Informe especial. La barbarie de la guerra tiende a normalizarse en los 29.000 kilómetros cuadrados rurales que tiene el Cauca y en sus 42 municipios. El Comando Coordinador de Occidente de los disidentes de la FARC no se detiene. Avanza bajo la consigna de controlar a sangre y fuego los cultivos cocaleros, los laboratorios de procesamiento de la pasta de coca y las rutas para sacar la droga hacia el Océano Pacífico. En lo que va corrido del año, han sido asesinados 31 líderes en el Cauca, de ellos 11 durante los 2 meses de cuarentena, asegura el Centro de Pensamiento y Análisis Indepaz. En el mismo periodo, el Ejército, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, han realizado 2 operaciones de rescate humanitario para salvar a los amenazados. Sábado 23 de mayo.
Este hombre, amenazado por disidentes de la FARC en zona rural de Timbiquí, Cauca, fue rescatado del complejo territorio del Pacífico caucano. Tuve problemas con grupos armados y entonces por eso estoy aquí. ¿Tu familia cómo quedó? ¿Tienes quedado? Allá quedaron mi esposa, mis hijos, mis padres también, pues afortunadamente me duele mucho verlos dejado. En Suárez, Cauca, otras 10 personas también amenazadas por las disidencias tuvieron que caminar por más de 3 horas por trochas hasta llegar a un sitio seguro. Entre ellos 5 adultos y una persona en condición de discapacidad y 4 menores de edad. Las 11 personas salvadas fueron rescatadas en helicóptero con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Domingo 19 de abril, durante 10 horas sobre el cañón de San Juan de Micay, se realizó la primera operación de rescate que salvó a 8 líderes sociales. En el Cauca avanza la unificación con mayor poder estratégico criminal y narcotraficante que se haya registrado sobre el territorio colombiano. Una guerra sin tregua y despiadada que se está convirtiendo en parte del paisaje nacional, bajo la mirada del gobierno y los organismos internacionales como testigos. Marcela Pulido, Noticias Caracol. Seguimos hablando de las regiones, 2:42 de la tarde. El departamento de Arauca está prácticamente incomunicado por cuenta de una serie de bloqueos en las carreteras adyacentes que están siendo adjudicados a disidencias de las FARC. Carlos Andrés Pérez nos cuenta más. Y hoy el departamento de Arauca amanecieron las vías bloqueadas. Disidencias de la FARC atravesaron varios vehículos en los diferentes ejes viales de esta región del país. A continuación, el secretario de Gobierno departamental, Merardo Tovar, entregó más detalles de estos bloqueos. Efectivamente, según reporte hecho en el día de hoy por parte de las autoridades militares de nuestro departamento, tenemos bloqueo de vía con vehículos atravesados en 2 puntos del departamento de Arauca. Uno ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán y otro en las inmediaciones de la carretera que conduce hacia el municipio de Tama. A esta hora, los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional llegan a los sitios donde se encuentran estos vehículos atravesados para verificar si contienen explosivos. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol. En la central de abastos de Bucaramanga, las autoridades practican pruebas de COVID-19 a vendedores y operarios, luego que 2 clientes que frecuentaban el lugar dieran positivo para coronavirus. Nixon Uribe nos amplía. Buenas tardes, las autoridades recorrieron en la madrugada las 17 bodegas de la central de abastos de Bucaramanga para realizar pruebas de COVID-19 a personas, a trabajadores, operarios y transportadores que presenten alguna sintomatología respiratoria. La disponibilidad es de 200 pruebas por jornada. Entre tanto, las directivas de este centro de acopio de alimentos incrementaron las jornadas de limpieza y reforzaron los protocolos de seguridad. Médicos y enfermeros divididos en 17 grupos recorrieron cada galpón y bodega de la central de abastos de Bucaramanga buscando personas con síntomas de afecciones respiratorias. La alarma se encendió por 2 infectados con coronavirus que estuvieron en el lugar. Con ocasión de que en días pasados aparecieron 2 casos de visitantes que estuvieron positivos y que estuvieron en esta central de abastos, y por lo tanto entonces en aras de poder lograr prevenir de que vayan a haber de pronto infectados, se estableció y se hizo este operativo. 1000 personas fueron encuestadas y se practicaron más de 30 pruebas a pacientes que tenían dificultad respiratoria. Buscar pacientes que estén sintomáticos respiratorios y tomarles la prueba de PCR mediante hisopado. El ISAU cuenta con un equipo para esto y la Secretaría Departamental también tiene otro equipo para este cometido. Centro Abastos recibe más de 15.000 personas, por lo que han reforzado sus protocolos de prevención con lavados y desinfección general cada semana. Queremos contar con el apoyo de todos ustedes para que nos acompañen por lo menos una persona por local para que podamos nosotros hacer una desinfección general de las instalaciones de Centro Abastos. Realizamos una visita técnica revisando las medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad establecidos en Centro Abastos. Las jornadas de toma de pruebas de COVID se extenderán a mercados públicos de Lebrija y Florida Blanca.
Bien, las autoridades resaltaron que a pesar de que Centroabastos recibe a miles de personas diariamente, hasta el momento ningún trabajador ha dado positivo para COVID-19. Los resultados de estas pruebas se conocerán entre 4 y 8 días. La información en Bucaramanga, Nixon Uribe, Noticias Caracol. Gracias. Continuamos con otras regiones del país. En Cúcuta, vamos a Cúcuta con Paola Tarazona, porque Ecopetrol suspendió las actividades en la planta de gas de Sardinata. Esto queda en norte de Santander. Lo que ocurrió es que encontraron unas válvulas ilícitas que podrían poner en riesgo la vida de los pobladores y de quienes trabajan en la planta. Paola nos amplía más desde Cúcuta. Paola. Lo que manifiestan desde la compañía petrolera es que estas actividades de extracción ilegal estarían generando millonarias pérdidas, pero no solo se están dando extracciones de gas, sino a lo largo del año se han identificado diferentes válvulas de extracción de crudo. La operación de la planta de gas de Sardinata, al norte de Santander, fue suspendida por la instalación de 15 válvulas ilícitas en la línea de transferencia de gas que va desde Campo Tibú a la planta. Por eso, al detectar 15 posibles válvulas ilícitas en la línea de transferencia de la infraestructura petrolera, se tomó la decisión de manera preventiva de suspender las operaciones de la planta de gas Sardinata. Con estas extracciones ilegales se generan riesgos de explosión y acumulación de gases. Además, afectan el suministro del servicio de gas de Tibú y una parte de la ciudad de Cúcuta. La planta suministra 620.000 pies cúbicos diarios de gas natural a las empresas de gases del Oriente y Proservicios, a quienes piden activar planes de contingencia. También ha detectado que las redes de energía y agua necesarias para realizar las operaciones del Campo Tibú han sido manipuladas ilegalmente, situación que genera riesgos para los pobladores y afecta la producción de hidrocarburos en esta región. Ecopetrol señala que tan pronto sean controladas las válvulas instaladas, continuarán las operaciones. Hasta el momento no se conoce la afectación en el servicio, sin embargo, si no se retoman las actividades, esto estaría afectando el suministro y a los usuarios. Informados de Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. El distanciamiento social obligatorio generado por el COVID-19 ha provocado situaciones de estrés, ansiedad, preocupación y miedo que afecta psicológicamente a muchas personas en Colombia. Andrea Restrepo conoce un estudio que profundiza ese problema. ¿Qué dice el documento y los expertos, Andrea? Miren, hay que tener mucho cuidado con la salud mental. Revela un estudio que estos 2 últimos meses de cuarentena no solo han incrementado los problemas económicos, los especialistas han visto un aumento en el cansancio físico y emocional, falta de motivación, problemas de insomnio, picos de ansiedad grandes y temas depresivos. En el país ya había preocupación por desempleo, migración, paros, el asesinato de líderes sociales, corrupción, entre otros temas, pero además a este 2020 se le suma la crisis sanitaria. El estado de ánimo de los colombianos se ha deteriorado en los últimos meses. Esa es la conclusión a la que llega el estudio que mensualmente realiza una empresa de consultoría e investigación en las principales ciudades del país. Entre las razones se encuentran el aumento del desempleo, la preocupación por la situación sanitaria, los casos de corrupción y la presión por tener que reinventarse o buscar nuevas alternativas en medio de la crisis, sin contar con los recursos, talento o apoyo y el estrés. La gente ya venía pesimista al inicio del año, fundamentalmente porque terminamos un año con un conflicto interno a nivel de paros que inhibió el consumo en Navidad, inhibió la compra y el comercio en Navidad, pero la situación de cuarentena inhibió esa recuperación. Entonces las expectativas de ingreso para muchos hogares y que digamos se fundamentan en el comercio, pues se está viendo bloqueada ya por 2 fenómenos, uno social y en este caso uno de tipo ambiental o de tipo de salud. Aseguran los especialistas que con el distanciamiento social obligatorio y preventivo se ha incrementado el cansancio emocional, la falta de motivación por las cosas que nos gustan, los problemas de insomnio o sueño en las personas, el agotamiento físico, se empieza a bajar el rendimiento y se comienza a tener problemas de atención, de concentración y de memoria. Lo más grave es que estamos empezando a ver crisis o picos ansiosos en la gente muy importante. Estamos empezando a tener otra vez una sintomatología depresiva muy grande en la gente y eso hace que las afectaciones o digamos que las implicaciones psicológicas de esta cuarentena sean mucho más graves. Primero que nada, la recomendación es a mantener la calma y optar por esa responsabilidad individual del autocuidado. Este viernes 28 de mayo, especialistas ofrecerán una maratón con atención gratuita en bienestar emocional, espacio de aprendizaje y práctica de habilidades con transmisión en vivo las 24 horas a través de Facebook.
Es importante proteger ese estado de ánimo porque de ello depende el bienestar y la productividad. Si usted necesita orientación porque está pasando por algún duelo, difícil situación económica, familiar, depresión, etcétera, usted puede ingresar a esta maratón gratuita 24 horas a través de la red social Facebook. Recuerde, este viernes 28 a partir de las 3 de la tarde. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. 2:50 minutos de la tarde. Sin duda el computador se ha vuelto la herramienta de esta pandemia para comunicarnos, para estudiar, para trabajar, hasta para divertirnos. Pero ¿qué tan acertada es la postura que tenemos cuando estamos frente a un computador? ¿Qué tanto descansamos? ¿Qué tanto lo necesitamos? Aquí les contamos. ¿Cuánto tiempo pasa frente al computador, tableta o celular cuando lo utiliza? ¿Tiene la postura adecuada? Preguntas que se deben tener en cuenta si no quiere generarle problemas a su cuerpo. Seguir estas recomendaciones puede ayudarle a corregir posturas inadecuadas cuando está frente a esta herramienta. En esta época de teletrabajo tenemos que ponerle mucho cuidado a nuestra postura. En estas siguientes recomendaciones: primero, evite trabajar sobre la cama, esta manera postura viciosa en la columna. Evite colocarse el computador sobre las piernas. Tener un lugar adecuado para trabajar no solo nos permite rendir más en nuestras labores, también nos ayuda a darle bienestar a nuestro cuerpo. Lo ideal es que tenga la pantalla del monitor esté a la altura de sus ojos. En la distancia entre el computador y usted debe ser la distancia de su brazo. La posición de los antebrazos debe ser que los antebrazos estén sobre la superficie del escritorio. Pero no solo se debe tener en cuenta la postura, nuestro cuerpo necesita también un momento de pausa. Camine en su hogar para activar los músculos. Después tiene que hacer estiramientos. Empiece por la parte del cuello, la parte cervical, estiramiento muy sencillo de 10 segundos, los hombros, estiramientos de 10 segundos, las muñecas y antebrazos, estiramientos cortos de 10 segundos para arriba y para abajo, movimientos circulares de las muñecas, movimientos de apertura articular, estiramientos de los dedos. Sencillos pasos que nos ayudarán a tener una mejor condición física y adecuadas posturas para desarrollar de una mejor manera nuestras actividades mientras cumplimos con el aislamiento en casa. Medialíder, patrocinador oficial del equipo olímpico colombiano. Esta información preocupa a millones de personas. En medio del anuncio del tercer giro del programa Ingreso Solidario por 160.000 pesos en el mes de junio, denuncian que los bancos están cobrando por esas transacciones. ¿Qué responde a Asobancaria? El ingreso solidario, que busca beneficiar a 3 millones de familias vulnerables que trabajan de manera independiente, llegará con su tercer giro. Quiero decirle a todos los colombianos que vamos a hacer un tercer giro de ingreso solidario en el mes de junio, también por 160.000 pesos. En medio de este anuncio, desde el Partido Conservador denuncian que las entidades bancarias estarían cobrando 2.100 pesos por cada transacción, es decir, que son cerca de 6.000 millones de pesos por los 3 millones de giros. Esos 6.000 millones de pesos son 75 ventiladores, son muchos mercados, de manera que el llamado a los bancos es que no miren solamente la ley del embudo, las utilidades para ellos y el detrimento para el pueblo colombiano. Desde Asobancaria señalan que a los usuarios no se les está haciendo el cobro de esta transacción. Sin embargo, el gobierno sí lo está asumiendo, como quedó establecido en esta resolución. Para usuarios bancarizados, 1.000 pesos. A quienes se incluyan financieramente de manera virtual, 1.900 pesos. Y a quienes sean bancarizados de manera presencial o se haga giro bancario, 2.300 pesos. El reconocimiento de un costo operativo para esta inspección no es otra cosa distinta a simplemente reconocer que hay una labor operativa detrás, con unas implicaciones de llegar a unas zonas apartadas y a unas regiones donde tradicionalmente es costoso hacerlo. Hasta la fecha van 2.017.000 colombianos a los que se les ha hecho el giro solidario. ¿Y qué pasa con el cerca de 1 millón de personas restantes a los que no les ha llegado ni el primer giro? En la página web ahora, los hogares que faltan, ese 1 millón, pueden dejarnos sus datos, un dato de contacto de un familiar, de un vecino, con el que podemos a través de los operadores llegar. Y segundo, una estrategia con Banca Mía, con Banco Agrario, con Movi y con el Banco Caja Social, que es presencial. Planeación Nacional asegura que los 3 giros por 160.000 pesos llegarán hasta el último colombiano que tenga derecho a este beneficio.
2:54 minutos de la tarde, mucha atención porque en la Comisión Tercera del Senado de la República, representantes del Ministerio de Hacienda y también del Banco de la República estuvieron hablando sobre cómo frenar esta situación económica, hacerle contingencia a las consecuencias en la economía que ha dejado el COVID-19 y también hablaron sobre el pago de nómina para los colombianos. ¿Qué dijeron, Sol Suárez? Vanessa, televidentes, buenas tardes. Pues el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, aseguró que el crecimiento de la economía para el segundo trimestre del año podría ser negativa y podría ubicarse en menos 10% a menos 15%. Y si la coyuntura continúa como está en estos momentos, podríamos cerrar un año en decrecimiento de menos 7%. También aseguró que se espera que al finalizar el año el dólar sea o cierre por debajo de los 4.000 pesos, pero la preocupación más latente que tiene el Banco de la República es el posible aumento desmesurado del desempleo. Entre menos 10 y menos 15% en el PIB. En el segundo trimestre, entre menos 2 y menos 7% para todo el año. Solo hasta finales del 2021 el equipo técnico estaría esperando que el nivel de actividad económica regrese al nivel de 2019. Y por supuesto, el desempleo también va a aumentar. El equipo técnico espera un crecimiento del desempleo a niveles de 15-17% para el promedio del 2020. Por su parte, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, se refirió de nuevo al pago de la prima de junio y reiteró lo que ha venido diciendo el presidente de la República y también el ministro de Hacienda, y es que en estos momentos subsidiar ese pago sería un peso muy grande para el fisco, para el gobierno nacional, pero también dice que es necesario que tanto empresarios como trabajadores lleguen a acuerdo, ya sea para postergar ese pago o para hacer aplazamientos del mismo. Yo creo que la prima, como todas las obligaciones laborales, es un costo que está pesando en este tema de la pandemia para todas las empresas y requiere la prima de imaginación, como ha dicho el senador, y flexibilidad de todas partes. Todos los sectores de la sociedad tienen que poner en esta clase de cosas y se requiere flexibilidad en su pago. El gerente del Banco de la República también aseguró que en las últimas semanas ha tenido varias reuniones con diferentes gerentes de los principales bancos centrales del mundo y se mostró muy preocupado porque, según él, escuchó al gerente del Banco Central de China asegurar que hay altas probabilidades de que se genere un segundo brote del virus en el mundo. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. ¿Qué opina de la propuesta de posponer o diferir en cuotas el pago de la prima de mitad de año? Cuéntenos en @noticiascaracol. Por segundo día consecutivo, la Cámara de Representantes vota el articulado de la ley de habeas data que contempla amnistía para los deudores morosos. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué se aprobó? Han aprobado 5 artículos en ya varias horas de discusión. Uno muy importante, el de la comunicación previa. A ninguna persona la pueden reportar a las centrales de riesgo si el banco no le ha comunicado a esta persona que está en deuda y que lo van a hacer. Segundo artículo aprobado, cuando una persona ha estado en la central de riesgo durante 10 años, una vez aprobada esta ley, en los 3 meses siguientes tendrá que ser retirada de esta lista de centrales de riesgo. Y muy importante, la suplantación. Cuando una persona ha sido suplantada, no tendrá que acudir a abogados, no tendrá que ir a la fiscalía para demostrar que es inocente. Basta con que acuda a las centrales bancarias y lleve los documentos. Diga, esa cédula que presentaron para sacar un crédito no es la mía, esa no es mi firma, los documentos originales son estos. César Murduy, el ponente del habeas data, explica este proyecto. Aquí, sencillamente, lo que se quiere es una persona que se considera que puede estar afectada por una suplantación personal, se lo manifiesta así a la central de riesgo como una prueba sumaria. Punto. Eso yo no le veo ninguna complicación.
El corazón del proyecto de la Habeas Data es el que establece un año de gracia para que las personas se pongan al día y en 6 meses puedan salir de las centrales de riesgo. La propuesta de los congresistas habla de que estarían en esa lista los congresistas, las personas durante 2 años. El gobierno dice que es poco tiempo y pide que sea 4 años. Debate caliente que se desarrolla a esta hora en el Congreso de la República vía virtual. Son las 3 de la tarde, vamos ahora con información del eje cafetero, porque los centros comerciales en Manizales se unieron para unificar los protocolos que necesitan de bioseguridad, de tal manera que estén mucho mejor preparados para la apertura total de sus locales comerciales. José Fernando Berrío nos cuenta más. Por el aislamiento, los centros comerciales en Manizales cerraron las puertas el 18 de marzo. Quedaron funcionando con servicios en un 20%, entidades bancarias, supermercados y algunas droguerías. Ahora, los centros comerciales se unen en esta capital para determinar los protocolos y las acciones para una posible reapertura de todos los servicios a partir del 1 de junio, teniendo en cuenta también la emergencia sanitaria. Estamos teniendo en cuenta distanciamientos, estamos teniendo en cuenta aforos, tanto al interior del centro comercial como en los locales comerciales. Estamos teniendo en cuenta distanciamiento en ascensores, estaciones de desinfección con gel antibacterial en diferentes puntos, filtro de ingreso al centro comercial tanto de empleados como de clientes, separándolos y tomando un control previo para garantizar que contemos con espacios seguros para nuestros visitantes. En el caso del Centro Comercial Fundadores, aquí en la ciudad de Manizales, son cerca de 3.500 las personas que están llegando a diario en promedio para atender los servicios activos. Ellos también se someten a lo que son las encuestas de autocuidado que entrega el Ministerio de Salud. José Fernando Berrío, Becerra, Noticias Caracol. José, y las ciudades intermedias también se preparan para la reactivación económica a partir del próximo 1 de junio. En la capital de Tolima realizan simulacros para garantizar que las medidas de bioseguridad funcionen antes de la reapertura. Marjorie Trujillo nos informa. En Ibagué se realiza un plan piloto donde los comerciantes tienen que demostrarle a la alcaldía municipal que están preparados para recibir con seguridad a sus clientes. El que ya recibió el aval es el centro comercial más importante de esta ciudad, La Estación. Ellos están listos para el 1 de junio abrir las puertas de sus almacenes a sus clientes. Con la implementación muy rigurosa de todos los protocolos de bioseguridad, un control de los aforos, al igual que un manejo adecuado de mercancías en los diferentes establecimientos de comercio. Por ejemplo, los relacionados con ropa, se somete la misma a un protocolo de limpieza previo a la medición de las prendas. Lavamanos como estos fueron instalados al ingreso del centro comercial. Lo que esperan los comerciantes es que el próximo 1 de junio puedan volver a reabrir sus almacenes, porque un centro comercial como La Estación en Ibagué generaba 22.000 millones de pesos al mes y esto se bajó a 4.000 millones. También se redujeron los empleos de 1.000 a 90. Es la información de Ibagué. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Una fundación creada por un colombo japonés hace 15 años ha trabajado sin cansancio por el Amazonas. Durante años han sembrado árboles, han ayudado a los indígenas de esta región. Ahora, en medio de esta crisis por el COVID-19, esperan conseguir más apoyo para continuar con su misión. Queremos invitarlos al Amazonas Festival, amazonasfestival.com. Queremos hacer el 5, 6 y 7 de junio, o sea, menos de 15 días, un streaming con varios artistas de stand-up comedy, como Diego Camargo, como Me Too, de música electrónica y muchas más sorpresas. Queremos que nos ayuden con el streaming a estas 3 fundaciones para poder transmitir. En la página www.amazonasfestival.com está toda la información para ayudar al Amazonas. Una joven estudiante colombiana en la Universidad de Duke no quiso quedarse de brazos cruzados frente a la emergencia. Convocó a sus compañeros y a otras universidades en Estados Unidos con la iniciativa Duke for Colombia. Con la ayuda de casi 300 donantes que superó la comunidad de la Universidad de Duke y alcanzó múltiples países y múltiples universidades, logramos recaudar más de 43 millones en 3 días. Con eso y con una alianza con la Cruz Roja, logramos comprar y distribuir 600 kits familiares
a casi 3.000 personas en el municipio de Soacha. Y otros estudiantes tuvieron una iniciativa que fue reconocida por una de las universidades más prestigiosas del mundo en su lucha contra el COVID-19. El MIT Challenge fue la iniciativa con la que la prestigiosa institución convocó a más de 4.000 jóvenes para presentar propuestas que permitieran proteger poblaciones vulnerables. Catalina y Felipe diseñaron una campaña que busca alianzas con compañías de consumo masivo para llegar con información de calidad a las zonas donde no hay acceso a Internet. El acompañamiento de la institución ya les abrió las puertas a grandes empresas y esperan que las colombianas los contacten para, de manera gratuita, replicar su iniciativa. En medio de la crisis, los colombianos seguimos unidos en la distancia. Esta semana es solo para niños en falabella.com. Todo lo que necesitan, vestuario, juegos, calzado y mucho más. Envío gratis en todo mundo infantil. El Mundo Hoy nos trae furia en Minnesota, Estados Unidos, por otro caso de brutalidad policial contra un afroamericano. Un duelo de titanes. La red social Twitter desató la furia de Donald Trump y el conteo regresivo para el despegue de la esperada nave espacial Crew Dragon. Empezamos en Estados Unidos, donde hay indignación por un video en el que un hombre es sometido por un policía en Minneapolis. Poco después murió. 4 agentes involucrados en la muerte de este afroamericano fueron despedidos, pero no detenidos. Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras. George Floyd coincidía con la descripción de un sospechoso en un caso de falsificación en una tienda de abarrotes. Así lo aseguraron los oficiales que procedieron a arrestarlo. Señalan que el hombre afroamericano se resistió y por eso el uso de la fuerza. En las imágenes grabadas por un transeúnte se ve el momento en el que uno de los oficiales le pone la rodilla en el cuello y lo mantiene así durante varios minutos, a pesar de que el hombre gritaba que no podía respirar y testigos alrededor le suplicaban que no lo lastimara. Por favor, no puedo respirar. Ahora no se está resistiendo al arresto. Revise su pulso, revíselo. Usted lo está haciendo todo mal. El hombre de 46 años perdió el conocimiento y poco después murió en el hospital. El alcalde de la ciudad se mostró muy afectado y se disculpó con la comunidad afroamericana. He estado tratando de encontrar las palabras para describir lo que sucedió y todo lo que sigo diciendo es que no debió haber muerto. Floyd trabajaba como guardia de seguridad en un restaurante y era voluntario en una organización benéfica. Definitivamente es uno de los hombres más espirituales que he conocido. Tras darse a conocer la circunstancia de su muerte, una manifestación que exigía justicia desencadenó fuertes enfrentamientos contra las autoridades. Los 4 policías involucrados en la muerte de Floyd fueron despedidos de sus cargos, mientras el FBI y las autoridades estatales ahora investigan los detalles de esta tragedia. También en Estados Unidos, 2 trinos desataron una pelea de pesos pesados entre el presidente de Estados Unidos y la red social Twitter, hoy amenazada con cierre si censura voces conservadoras. La advertencia es del propio Donald Trump, enojado porque Twitter por primera vez etiquetó que sus trinos pueden tener contenido engañoso. Donald Trump usa Twitter para amenazar a Twitter. Republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente voces conservadoras. Las regularemos fuertemente o las cerraremos antes de que permitamos que esto pase. La ira del jefe de Estado llegó después de que la red social advirtiera sobre estos trinos. Por primera vez, la compañía coloca una pestaña alertando sobre información engañosa por parte de Trump, por arremeter contra la decisión del gobernador de California de expandir el voto por correo de cara a las elecciones presidenciales, asegurando que no hay forma de que los tarjetones por correo sean menos que sustancialmente fraudulentos. El descontento de Trump es que al hacerle clic al aviso de advertencia, Twitter redirige a noticias de CNN y Washington Post. Twitter está ahora interfiriendo en la elección presidencial del 2020. Está socavando completamente la libertad de discurso. Trump, con más de 80 millones de seguidores, ha utilizado Twitter en los últimos días para promover acusaciones o incluso sugerir que un presentador de televisión, con quien tiene animadversión, estuvo involucrado en 2001 en la muerte de una de sus secretarias, hecho totalmente descartado por las autoridades.
Incluso la familia de la fallecida le pidió a Twitter que eliminara los trinos de Trump por revictimizarla. La plataforma se negó. Esta medida hace parte de una política más amplia de Twitter en contra de la desinformación y por la que precisamente desmontaron trinos de Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro por contener información falsa sobre supuestos tratamientos contra COVID-19. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. Y ya arribó a Venezuela Petunia, el tercero de 5 buques iraníes que cruzaron medio planeta para abastecer de gasolina al régimen de Nicolás Maduro y ayudarle a paliar una severa crisis de combustible. Los venezolanos continúan enfrentando una grave escasez de combustible. Hasta 3 días, médicos y otros ciudadanos con prioridad para surtir esperan frente a las estaciones de servicio su turno para tanquear. El régimen de Maduro acudió a la lejana Irán para importar 1.530.000 barriles de gasolina en 5 buques. 3 de ellos ya han atracado en puerto venezolano. Aún están por llegar 2 barcos más, Faxon y Clavel. Nicolás Maduro dijo que en los próximos días pondrán en marcha un plan para la distribución de este combustible, pero según el gobierno, estas embarcaciones no solo traen gasolina. En esos barcos, en esos buques vienen catalizadores e insumos necesarios para destilar la gasolina en nuestras refinerías. Para Rafael Quiroz, ex asesor de PDVSA, la crisis del combustible en Venezuela es grave y no se soluciona con la llegada de 5 barcos. Con este 1,5 millones o 2,5 millones incluso de gasolina importada desde Irán, no va a solucionarse el problema del suministro o abastecimiento de la gasolina para el mercado interno. El experto afirma que Venezuela no hizo el mantenimiento oportuno a las 6 refinerías que tenían una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles diarios. Tras la llegada de estos buques provenientes de Irán con gasolina, el gobierno anunció que flexibilizará la cuarentena y aunque no dio detalles, dijo que el nuevo orden comenzará a regir a partir del próximo 1 de junio. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Motor Colombia piensa en tu tranquilidad. Por eso tenemos opciones para ti, para que lleves el Ford que quieres. Conoce más detalles en ford.com.co. Captado en cámara el momento en que un hombre se salva de morir ahogado en las frías aguas del río Fresno, en California. Con una correa y una rama, un oficial retirado que caminaba por el bosque en el video de Gorra Azul logró sacarlo justo cuando ya estaba exhausto de luchar contra la fuerza de la corriente y estaba a punto de dejarse ir. Por fortuna, no pasó de ser un susto. Y el día en imágenes nos trae toma de muestras en Buchón, Corea del Sur, donde se detectó un nuevo foco de contagio de COVID-19. 36 personas positivas en un almacén de comercio electrónico de las afueras de Seúl. Es el mayor aumento de casos desde hace 7 semanas en ese país, considerado un caso de éxito. Aquí, moscovitas transitan por las calles de la capital rusa. El alcalde anunció el levantamiento de algunas restricciones el 1 de junio. Muchas empresas podrán reabrir, pues las autoridades consideran que el pico de la epidemia ya pasó. Y poco a poco vuelve el placer de los museos. Usando mascarillas, por supuesto, visitantes acudieron al Museo Picasso en su natal Málaga, España, que reabrió con la exposición Genealogías del Arte. Y en menos de media hora, en unos 20 minutos exactamente, despega desde Cabo Cañaveral el cohete que lleva la cápsula Crew Dragon, un nuevo vehículo al espacio. Será la primera vez que una compañía privada ponga humanos en órbita. Los 2 astronautas estadounidenses ya están en sus sillas. Doug Hurley y Bob Beamkin llegaron a la plataforma de lanzamiento a bordo de carros Tesla, la marca de Elon Musk, el dueño de SpaceX, la empresa que desarrolló el nuevo vehículo espacial. Los 2 veteranos astronautas ya están a bordo de la cápsula Crew Dragon para la primera misión tripulada desde suelo estadounidense en 9 años.
This is a unique opportunity to bring. Es una oportunidad única de unir a Estados Unidos por un momento y ver cuán brillante es el futuro. Bright the future is. Propulsados por el cohete Falcon 9, los astronautas ascenderán a más de 20.000 kilómetros por hora hacia la Estación Espacial Internacional. Si todo va bien, allá los espera para recibirlos mañana su colega Chris Cassidy. Musk, el hombre que a pesar del escepticismo de muchos se atrevió a semejante hazaña, siente el peso de la responsabilidad. Pesa mucho, es todo lo que puedo pensar ahora. Hay que tener como una especie de bloqueo mental, porque de otra forma sería emocionalmente imposible soportarlo, francamente. Musk habló con los astronautas mientras se preparaban para el vuelo con el que la NASA quiere abrir las puertas del regreso de Estados Unidos a la Luna y más allá. Todo eso es por un propósito y es llegar a Marte. Hurley voló en la misión final del transbordador Atlantis en 2011 y ha pasado años entrenando con nuevas tecnologías. Durante casi una década, Estados Unidos tuvo que mandar sus astronautas a la estación a bordo de naves rusas. Ahora, de la mano de esta compañía privada americana, la NASA aspira a recuperar la autonomía y revivir el sueño de la exploración del espacio. 3:33 es la hora prevista. Solo el mal tiempo que afecta a Cabo Cañaveral podría causar una cancelación de última hora. Hasta aquí, El Mundo Hoy, pero Noticias Caracol tiene mucho más. Agenda Verde, Caracol y RN, en sintonía con el ambiente. Estamos en el primer cultivo de plátano certificado como orgánico en Colombia. Se trata de la finca Jerusalén, en el corregimiento del Caimo, en zona rural de Armenia. Aquí, la familia Gudelo inició una tradición familiar del cuidado del medio ambiente a través del cultivo de plátano. 11º mandamiento. Heredarás la tierra santa como mayordomo fiel. Con los años, el mandamiento se convirtió en un concepto que se aplica a la producción sana, la administración de la empresa y el trabajo con los empleados. Pues los beneficios son muchísimos, los beneficios al medio ambiente, a la microfauna, a la biodiversidad, a las plantas, a la organización de policultivos. Hemos logrado condiciones de producción en las cuales nos podemos comparar con cualquier sistema convencional. Tenemos producciones de 13 kilogramos por racimo. La empresa familiar recién certificada en producción limpia está integrando la tercera generación en su crecimiento. Es una gran responsabilidad, pero nada, me está gustando mucho, estamos concentrados en sacar esa responsabilidad adelante. Además de la producción de plátano, la familia Gudelo se prepara para el cultivo de cúrcuma, cacao y el maní Sacha Inchi para llegar a mercados nacionales y extranjeros con el legado que un día su padre les enseñó. Muy buenas tardes, hoy comenzamos Lo Más Trinado con unas monjas dispuestas a romper estereotipos y llevar la palabra de Dios a lugares insospechados. Con ustedes, como caídas del cielo, Sor Selfie y sus hermanas. Ni presas del aburrimiento ni negadas para el baile. Estas religiosas tienen clara su misión: alegrar el corazón de las personas que, como ellas, creen en Dios. La hermana Marta Moreno, o Sor Selfie como se hace llamar en las redes, lidera estas coreografías, verdaderos desafíos virales llenos de ritmo y enseñanzas. El que contesta al azar. Y qué mejor que la plataforma TikTok para dejar su mensaje de amor, fe y esperanza.